Hola, sean bienvenidos a la serie Desafío a Servir. Hoy continuamos con la segunda parte de la clase número 8, Un siervo olvida. En la clase anterior vimos tres puntos importantes. El primero de ellos es no llevar las cuentas de las ofensas que hemos recibido. El segundo es ser más grande que cualquier ofensa. Y el tercer punto, no juzgar. Hoy veremos tres puntos importantes. Vamos a comenzar. Bien, el primero de ellos es la vulnerabilidad. Filipenses 3, verso 12 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Bien, debemos tener en cuenta cada día que somos vulnerables. El hecho de haber recibido a Cristo en nuestras vidas no nos deja fuera de esta ecuación. Seguimos teniendo esta condición siendo vulnerables. Es decir, que a través de nuestro servicio en una iglesia local, de misioneros o en cualquier ministerio en el que cada uno de nosotros estemos sirviendo, debemos tener en cuenta que es muy posible que seamos ofendidos. ¿Por el qué? Por el simple hecho de servir. Recordando algunos puntos, veamos que uno de ellos era la envidia. Quizá el servicio que nosotros estamos prestando en una iglesia local para Dios y a nuestros hermanos puede ser causa de enojo de otras personas y que éstas actúen con maldad hacia nosotros. Dice, no que ya lo haya alcanzado, es decir, ciertamente en mi proceso como siervo, en mi día a día como siervo, voy a estar en circunstancias que quizá van a estar fuera de mis manos. Quizá hice algo que era sin mala intención, pero mi hermano o la persona a la que le estoy predicando o enseñando o pasando simplemente un tiempo con él, se sienta ofendido y nos los va a hacer saber y quizá también nos ofenda. No haberlo alcanzado ya en este momento quiere decir que no somos perfectos. Vuelvo al punto. Sigo siendo vulnerable. Cada uno de nosotros seguimos siendo vulnerables. Pero debemos tener presente que debemos continuar, proseguir. El capítulo 3 de Filipenses, inclusive en letras negritas, dice, prosigo a la meta, prosigo al blanco. Es decir, que no va a haber nada que me detenga. Si yo no he olvidado la ofensa, entonces debo detenerme, pero no estancado en la ofensa, sino saber cómo voy a actuar, cómo voy a orar a Dios, cómo me voy a acercar a mis hermanos con el cual yo me he sentido ofendido. Y a partir de ahí, continuar, dar solución a esos problemas y seguir haciendo mi trabajo como siervo. Debo lograr hacer aquello por lo cual yo fui llamado a las filas de mi Señor Jesucristo. El segundo punto nos habla de humildad. En el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Nuevamente nos repite que Pablo no había alcanzado ya la meta a la cual había sido llamado. Hermanos, nosotros aún no hemos logrado esa meta y debemos continuar. No debo quedarme estancado en ninguna parte de mi servicio. Y si es así, entonces debo hacer algo, debo reaccionar, debo acudir al Padre, debo acudir al Espíritu Santo por guía, por enseñanza, por instrucciones. Debo acercarme a aquellos hermanos que sé que me van a ayudar a salir de esta ofensa, a salir de aquellas circunstancias que me están incomodando, que me están deteniendo para hacer la voluntad de mi Señor. Entonces, hacer una cosa y nada más, olvidar lo que queda atrás. Lo que vivimos hace 5 minutos ya quedó atrás. Lo que vivimos hace un año ya quedó atrás. Cuando nosotros hemos perdonado, entonces hemos olvidado. Ya no vamos a recordar eso con motivo para detenerme, o para sentir rencor, o para sentir enojo. No, quizá lo voy a recordar
como una experiencia, y de esa experiencia sacar lo mejor y continuar. Quizá las circunstancias que estamos viviendo en este momento van a ayudar a otros para que nosotros les aconsejemos y enseñarles esto mismo, que olviden y que continúen adelante. Tampoco agobiarnos por lo que va a pasar mañana, sino en el presente, estar de continuo. Lo que Dios nos ha hecho, hacerlo ese día. Las tareas, las actividades que tengamos en una iglesia local, hacerlas en el momento. Continuar, dar seguimiento a lo que hemos empezado. Si nosotros no somos humildes, no tenemos la capacidad de aprender de estas circunstancias, entonces estamos haciendo algo mal. Y eso también nos va a frenar. Entonces, reconocer que soy vulnerable a las ofensas en mi servicio a Dios, toda mi vida hasta que esté delante de Él. Ser humilde, aprender, reflexionar, ayudar, olvidar, y toda una serie de cosas importantes para que yo pueda continuar. El tercer aspecto es la determinación. Dice, prosigo a la meta, el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hubo nada que detuviera a Pablo. Él naufragó, estuvo en la cárcel, lo azotaron, la gente no creía en él, su misma gente que ya les había predicado, le decían, oye, pues es que tú no eres apóstol. Y él se tuvo que defender en eso, porque sí lo era. Sufrió una serie de circunstancias bastante difíciles. A veces nos preguntan, oye, ¿tú a qué personaje te quieres parecer? Y quizá podemos decir, no, pues a Pablo. Pero realmente Pablo padeció bastante y no se detuvo en el rencor, en el enojo. Él perdonó, él olvidó. Seguía siendo vulnerable y él lo sabía, pero él con la humildad continuó y se determinó una cosa, olvidar lo que está atrás, seguir adelante, seguir haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera, que era llevar el Evangelio. Él continuó, no importando las condiciones físicas, las condiciones económicas, él decidió seguir adelante. Y es lo mismo que Dios nos dice que hagamos hoy. Seguir adelante, ser determinados en continuar. Aquello que iniciamos debemos hacerlo hasta terminarlo. Esa es nuestra meta. Hacer la voluntad de Dios. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, hemos decidido hacer su voluntad. Pero en el proceso, como lo he dicho y como lo sabemos, va a haber obstáculos. Pero debemos ser determinados con humildad y sabiendo que somos blanco del enemigo, que somos blanco de las burlas, que somos blanco de padecimientos constantes, sean en nuestra salud, sean económicos, sean sociales, sean con la familia, en donde sea. Eso debemos tenerlo presente, somos vulnerables, pero teniendo la capacidad de continuar, no deteniéndonos en aquello que nos hizo daño. Seguir. Imaginemos que nuestro Señor Jesús, antes de llegar a la cruz, dijera, ¿sabes qué, papá? Pues ya no. Imagínense que Dios decida no perdonar las ofensas que nosotros hemos hecho, a Él primeramente y a aquellos que nos rodean. ¿Qué sería de nosotros? Entonces tenemos ese gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y tenemos este ejemplo también de este gran consiervo, de este gran apóstol, de este gran hermano que fue Pablo. Debemos seguir, debemos ser determinados en lo que nos hemos propuesto. Por último, vamos a ver una cita bíblica más. Está en Génesis capítulo 41, verso 51. Dice así, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre.
Si has leído la historia de José, sabemos que desde que estaba en su casa tuvo grandes padecimientos. ¿Por qué los tuvo? Bueno, él tenía un gran llamado, al igual que tú y que yo. Y llamó Manasés a su primogénito, ¿por qué? Por todas las circunstancias que había pasado él. Imaginemos nuevamente a José estancado en ese enojo, quizá con Dios, con sus hermanos, con su padre, porque aquellos sueños que tuvo no se cumplieron o no fueron como él esperaba. Fue vulnerable, siendo prisionero, siendo difamado, siendo vendido por sus hermanos, envidiado también por ellos. Entonces, si eso le pasó a un Pablo, si eso le pasó a un José, si eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo, pues que no nos sorprenda que nos pueda pasar a nosotros. Pero recordemos que es Dios el que nos hace olvidar. Si nos sentimos ofendidos con alguien, debemos aclararlo. Ir primeramente con Dios, decirle cómo nos sentimos y pedir perdón precisamente por sentirnos así, porque son emociones o sentimientos que nos están afectando y debemos nosotros continuar con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios dice que va a hacer con nosotros, con las tareas, las actividades que tengamos ya establecidas. Y aún no solamente en una iglesia local, sino en la casa, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que estemos, ser determinados y hacer lo bueno, hacer aquello que sabemos que va a edificar nuestras vidas y que va a edificar a otros. Amado hermano, hay muchísimas otras citas más que por tiempo no vamos a estudiar, pero yo sé que tú las conoces y si no las conoces, date el tiempo de buscar, de leer la Biblia y principalmente de olvidar las ofensas, así como Dios olvida y perdona nuestras ofensas. Amado hermano, espero que Dios te bendiga y que esta clase sea de bendición para ti.